Y para poder retomar la temática de esta mañana, si yo tuviera que titular este sermón, esta exposición, diría que debemos presentarnos ante Dios con la motivación correcta. Y bueno, creo que toda la gloria, todo el mérito lo tiene el Señor y nosotros solamente somos siervos inútiles, ¿no es cierto? Que Dios en su amor y misericordia nos usa para que la iglesia de Cristo sea edificada. No hay mérito en el expositor, sino que en el poder de la palabra del Señor. Nuestro deber es prepararnos, tener toda la información que se necesita, ¿no es cierto? Pero el que obra es el Señor. Así es que, bueno, recordando algunas cosas del domingo pasado, ¿no es cierto? Se hablaba acerca de la higuera estéril, ¿no es cierto? Y el paralelo que se hacía entre la higuera y lo que estaba ocurriendo en el templo. El templo en Jerusalén, que tenía una connotación, ¿no es cierto?, de adoración, de exaltación al Dios creador del universo, eso se había tornado en una cosa muy distinta. Esto de la relación que se hacía entre la higuera y el templo, ¿no es cierto?, se nos hablaba acerca de la higuera y su fertilidad. Entonces, en la zona de Palestina, en el sector donde habitaban este pueblo, el pueblo de Israel, en la historia, ¿no es cierto?, hablábamos de que cuando llega la primavera, aparecen las primeras hojas, ¿no es cierto?, de la higuera, y esta viene acompañada de pequeños nódulos, ¿no es cierto?, que son como botones de flor y que son comestibles y que producen un sabor agradable al comerlas, ¿ya? Bueno, estos son higos, ¿no es cierto? Y si estos higos no aparecen en la higuera, eso indica que ese es un árbol estéril, ¿sí? ¿Recuerdan la enseñanza del domingo pasado los que estuvieron? Bueno, eso es. Entonces, por lo tanto, esa higuera no producirá frutos. Es decir, siempre serán hojas, pero si alguien tiene hambre y quiere comer de ella, no hay frutos. Así es que esta relación profética, que siempre en la historia de Israel, Dios hace un comparativo entre la higuera y su pueblo. Y nos vamos a encontrar con varios textos en las Sagradas Escrituras que hablan acerca de esto, cuando el pueblo de Dios se apartó, cuando el pueblo de Dios cayó en la esclavitud de Babilonia, ¿no es cierto?, esos 70 años que estuvieron. Bueno, la higuera dejó de producir frutos y ese es el comparativo que hace Dios. Los frutos que producían eran frutos amargos, frutos que eran desagradables al paladar. Y esa era la situación de este pueblo que Dios había escogido según las Sagradas Escrituras. Y en este relato, cuando el Señor, ¿no es cierto?, siente hambre y quiere comer de esa higuera, no halló frutos. Y lo que el Señor quería enseñarles, porque todo esto, lo que escribe Marcos, tiene todo un sentido. Nada lo escribe al azar, sino que tenía todo un sentido. Y entonces, lo que el Señor quiere explicar en eso, hace el comparativo también cuál era la situación del pueblo de Dios en la adoración y que el templo era el lugar donde ellos se reunían. Y por lo tanto no tuvo que pasar ni días, sino que ese mismo día pudieron comprobar cuál era la esterilidad que tenía el pueblo cada vez que asistía al templo, ¿no es cierto? Había una realidad muy distinta a lo que para cual se había destinado y lo que Dios había establecido
en ese lugar donde su pueblo se debía reunir. Así es que esta frondosa higuera, prestigiosa y hermosa higuera, ¿no sea, tenía su equivalente en lo que estaba ocurriendo en el templo. Ese mismo día ellos vieron cómo en ese lugar, ¿no es cierto?, se extorsionaba, cómo en ese lugar habían cambistas que hacían negocios dentro del templo. Estaban los atrios o los patios donde se habían instalado, que era un lugar para los gentiles, era un gran patio previo al templo, y ese lugar lo habían tomado para hacer este tipo de cosas. Y esto era lo más terrible de todo esto, que era direccionado por las mismas autoridades eclesiásticas de la época, digamos. Ellos tenían un negociado. Así es que para presentar sacrificio había gente que venía de muy lejos, y ellos obviamente le proporcionaban, ¿no es cierto?, lo que necesitaban para presentar ofrenda a Dios. Y el valor que tenían los productos eran 3-4 veces más de lo que era el valor normal. Estaba también prohibido comprar con moneda extranjera, porque venían de diferentes partes, venían de Egipto, venían de Grecia, y ellos traían la moneda de ellos, y por lo tanto adentro habían casas de cambio, casas de cambio, y que obviamente cuando había una necesidad de tener la moneda local, el precio era muy distinto, digamos. Es como hoy día nosotros cuando vemos el cambio del dólar, ¿no es cierto?, queremos ir a otro lugar y vamos a la frontera, y en la frontera la moneda vale, no voy a decir 3-4 veces más, pero un 10% más, un 20% más de lo que usted podría encontrarla si la va a comprar una casa de cambio que está operando de manera normal y en el lugar establecido. Así es que esto era lo que estaba pasando. Así es que había la devoción a Dios, la entrega a Dios, el culto a Dios era totalmente estéril. No era el tema, no era el foco, sino más bien era un rito, una cosa religiosa. Y así es que lo que hace el Señor en ese lugar, dice el celo, ¿no es cierto?, el celo por las cosas de Dios y purificar el templo. Aquí hay dos actos simbólicos y proféticos que tienen un solo significado. Uno, el Señor con esta acción de maldecir la higuera, en realidad estaba profetizando o prediciendo la caída, ¿no es cierto?, fructífera de ese pueblo, de esa nación, ¿no es cierto?, que es el pueblo de Israel. Es decir, no es que Dios había terminado con el pueblo de Israel, pero sí Él en esa instancia lo que estaba diciendo que habría un reino del Señor mucho más amplio, que era un reino que traspasaría fronteras y no solamente estaría formado por un pueblo exclusivo, que era el pueblo escogido, el pueblo de Israel, sino que sería formado, ¿no es cierto?, sería un pueblo internacional o interdenominacional, donde no habría límites ni fronteras. Y esto el Señor lo profetiza en Mateo 24. Para aquel que quiere llevarse la nota, ¿no es cierto?, en Mateo 24 nos vamos a encontrar cómo se cumple 70 años después de la caída. El templo es destruido, ¿no es cierto?, y las personas son perseguidas y todos tienen que huir de ese lugar. Se destruye totalmente la nación, que ya estaba en esclavitud. Recuerden que estaban bajo el imperio de Israel. Así es que en reemplazo de esto se establecería un reino eterno que no tendría fin. Y así lo señala el libro de Daniel. Un pueblo que no solamente tendría hojas como la higuera estéril, sino que habría fruto. Eso es lo que el Señor quiere establecer con esta enseñanza en la práctica, cuando Él entonces maldice la higuera.
entendiendo que solamente no hay actos del ser humano que pueda hacer para ganar el corazón de Dios, sino con solamente tener temor y confiar en Él. Así es que el escritor va a destacar dentro de esta misma enseñanza, que es la higuera estéril. Ahora viene la segunda parte, la segunda parte que tiene que ver con el escenario que ven al día siguiente, cuando van, ¿no es cierto?, de regreso nuevamente, porque ellos parece que alojaban en Betania, que era un lugar muy cercano, un par de kilómetros, y donde Jesús tenía a sus amigos. Ahí está Marta, María y Lázaro. Eran sus amigos, y él al parecer siempre salía de Jerusalén en las noches y se iba a Betania. Recuerden que estamos en la última semana. El Señor está pronto a ser crucificado. Y están pasando estos episodios tan rápidos que el escritor aquí se... Así que viene la segunda parte de lo que es la enseñanza práctica de lo que ocurrió con la higuera. Así que comenzamos el texto. Usted tiene su Biblia, ¿no es cierto? Y leíamos en Marcos capítulo 11, versos 20 al 26. Dice que pasando por la mañana, es decir, parecía que iban nuevamente a Jerusalén, ¿no es cierto? Dice que vieron la higuera que se había secado desde las raíces, una cosa sobrenatural, una cosa extraordinaria, porque el proceso de que un árbol se seque, ¿no es cierto?, no es tan rápido. Quienes conocen de esto, un árbol se seca después de mucho tiempo, de no regarse, de no tener los cuidados adecuados, termina secándose. Pero esto fue en 24 horas. Usted lo puede leer en su Biblia. Entonces dice el verso 21, entonces Pedro acercándose le dijo, porque ellos fueron testigos, ellos vieron la situación. Maestro, mira, dice, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Ya? Así es que de esta expresión, Pedro, a través de esta pregunta que muy bien destaca el escritor, ¿no es cierto?, van a extraerse algunas conclusiones de lo que aquí se está viendo, de la situación, del escenario, ¿no es cierto?, donde está esta higuera que se había secado desde las raíces. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer y qué quería enseñar el Señor? Porque esto es lo importante y tenemos que rescatar. Bueno, cuatro cosas que el Señor quería destacar con este hecho práctico de la higuera seca. Bueno, Jesús en realidad quería advertir a sus discípulos acerca de cuál era la situación mayoritaria del pueblo de Israel ante Dios. Su mente estaba lejos de la adoración a Dios, totalmente apartado. Y más bien de ellos era una conducta religiosa, solamente por doctrina, pero no convicciones, sin adorar al Dios Todopoderoso. Muchos de ellos asistían a las sinagogas y al templo, pero era una forma de acallar su conciencia, ¿no es cierto?, de ese pecado del cual no había arrepentimiento ante Dios. No había un reconocimiento que eran pecadores y que había maldad en ellos, como todos nosotros. Ese era el punto 1 que el Señor quería enseñarles. El punto 2, quería enseñarles que que los tiempos que vendrían serían duros, ¿no es cierto? Pues no tan solamente tendrían una persecución los creyentes, los seguidores de Cristo, no solamente tendrían una persecución del gobierno de turno o del Imperio Romano, sino que también de las propias autoridades de la época. Es decir, recuerden usted que el libro de los Hechos nos habla acerca de cómo comenzaron a ser perseguidos, ¿no es cierto?, los discípulos por hablar ¿de quién? De Cristo, del Evangelio. Y usted, el libro de los Hechos está lleno de ejemplos y de la experiencia de cárcel y situaciones que los discípulos vivieron. Así que el Señor les quería advertir acerca de esto, que producto de, ¿no es cierto?, de la conducta de ellos y de querer acallar el nombre de Jesucristo, serían perseguidos. Tercero, ¿qué es lo que le quería enseñar a ellos?
A pesar de todo el escenario que quizás podía ser adverso, el Señor quería mostrarles que Él tenía el control, que Él tenía la autoridad, que Él, ese hombre, Jesús, era el Hijo de Dios. Y quería que ellos tuvieran plena seguridad de la identidad de Jesús, como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios, y que la autoridad finalmente la tenía Él. Y de esa manera, ¿no es cierto?, cuando ocurre este hecho de maldecir a la higuera, ¿no es cierto?, que era un árbol fértil, frondoso, que no tenía por dónde secarse, el Señor quería mostrar la autoridad que Él tenía y que ellos debían confiar en Jesús como el Hijo de Dios. Y cuarto, que ellos pudieran entender, como cuarta cosa de esta enseñanza, que a pesar de que ellos iban a ser perseguidos y que iban a pasar situaciones complejas, tenían que entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Y que nada de las cosas que ocurrieron fueron producto de la casualidad, producto de las circunstancias, lo que el Señor iba a vivir. No. Dios había establecido de esta manera para poder restaurar la condición del ser humano ante el Creador del universo. Y por lo tanto, lo que tenía que pasar el Señor era algo así profetizado. Él, entonces, el Hijo de Dios y la autoridad. Así que el comentario de Pedro, ¿no es cierto?, desencadena él una profunda enseñanza que Jesús tenía que grabar en sus mentes y que fuera también para las generaciones futuras. ¿Quiénes eran las generaciones futuras? Nosotros, usted y yo. Amén. Así es que, frente entonces a esta enseñanza y a estos 4 puntos que nosotros podemos destacar de lo que el Señor quería señalar y establecer, Jesús, frente a este comentario, da una respuesta que nosotros no tenemos que perderlo de vista. Y está en el verso 22, dice, respondiendo Jesús dijo, ¿qué dijo Él? ¿Tener fe en cualquier persona? ¿Tener fe en quién? En Dios. Y esto es relevante para todo lo que viene. Tener fe en Dios no es una sugerencia. No es una sugerencia, sino que es un mandato. Para ellos y para nosotros. Tener fe en Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que estemos viviendo, tener fe en Dios. Amén. Y esto es lo que vamos a desarrollar en esta hora. Así es que le relata acerca de cuál es el poder de Dios y les lee, ¿no es cierto?, o les comenta el verso 23, ¿no es cierto?, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, entonces lo que diga será hecho. Amén. Y de aquí lo que vamos a extraer es no desde la mirada que nosotros pudiéramos tener y en función de lo que yo pueda decir o lo que pueda hacer, las cosas van a ocurrir, ¿no es cierto? Y nos vamos a poner a sacar los cerros de donde están, ¿no es cierto? Para poner, no es eso no es eso lo que el Señor quiere enseñar, sino lo que Él quiere decir, que Él es poderoso, que Él tiene las cosas en sus manos y por lo tanto Él tiene toda la autoridad. Así es que el Señor está enseñando. Primero, en esto tenemos 5 puntos que quiero destacar. Es que el Señor le estaba enseñando a ellos, ¿no es cierto?, cómo tenían que reaccionar frente a la incredulidad. Recuérdense que había un pueblo incrédulo que había dejado a Dios de lado. Y el Señor había venido a restaurar la comunión con Dios. Así que tenían que enfrentar la incredulidad judía o de sus coterráneos, ¿no es cierto? Y el rechazo, ¿no es cierto?, que también
de parte de Dios a su pueblo, porque había un rechazo. La higuera fue maldecida, ¿no es cierto? Y que en Mateo 24 nos encontramos cómo esa profecía se llevó a cabo. Y no porque el Señor quisiera que su pueblo fuera destruido, sino que producto de no buscar a Dios, sino que producto de no estar cerca de Él, ellos, ¿no es cierto?, finalmente fueron dispersados y la nación fue lo mismo que ocurrió con la higuera. Se secó como nación, se secó como pueblo. Estas cosas que el Señor les enseñó, ¿no es cierto?, fueron de mucha utilidad para el proceso de evangelización que está en el libro de los Hechos. Las cosas que ellos tenían que vivir y acontecer. Así que para la predicación, para el evangelismo, para el apostolado, ¿no es cierto?, esto era relevante lo que el Señor le estaba diciendo. Creed en Dios. Y de esa manera, a pesar de la adversidad, de las cosas que para ellos podrían ser imposibles, para Dios era todo posible. Así es que les dice, y esto sigue siendo relevante hasta nuestros días, ¿no es cierto? La fe combinada con la oración y el perdón. Son tres cosas que menciona el Señor en estos textos que hemos leído. Dos, ¿no es cierto? La nación judía había sido maldecida de alguna forma, ¿no es cierto?, por Dios, porque no tenían la fe, es decir, habían perdido la fe en Dios. Ellos confiaban en sus obras, confiaban en los sacrificios, confiaban en los actos religiosos que podían hacer, pero no en el Dios soberano, no el Dios que los había librado, ¿no es cierto?, y que ellos iban a celebrar la Pascua, ¿no es cierto?, de la esclavitud de los 400 años. No, su corazón no estaba en la adoración a ese Dios, sino más bien en cumplir ciertos ritos para la tranquilidad de sus conciencias. Así es que esto es fundamental para el juicio que vino sobre ellos. Tercero, lo que yo lo que decía es que la enseñanza, lo ocurrido con la higuera en realidad, y lo que el Señor señala acerca de creer, ¿no es cierto?, que el monte, cuando estaban ahí mirando al monte de los olivos, caería y lo podían trasladar al mar muerto, en realidad era una enseñanza hiperbólica, hipérboles. Hemos hablado de que el Señor usó muchas veces las hipérboles para mostrar, ¿no es cierto?, o enseñar acerca de las cosas, es decir, darle un contexto como bien amplio, las hipérboles, ¿no es cierto? Nosotros podríamos decir como hipérbole esta mañana, mira, en realidad todo Melipilla está concentrado en la reunión de esta mañana, y en realidad somos nosotros, pues, ¿no es cierto? Todos los hermanos de nuestra iglesia están concentrados en el mensaje, pero en realidad hay hermanos que a lo mejor no están conectados, que no pudieron venir, que están trabajando, etc. Esa es una hipérbole. Entonces, bueno, lo que el Señor quería enseñarles también, que para Dios no hay nada imposible, que Él tiene el control de todas las cosas. Así es que lo que el Señor quería enseñar con esto, que quizás para nosotros hay algo que es imposible que pueda cambiar. Una situación, una persona, ¿no es cierto? No, este no tiene vuelta, dice uno. ¿Sí o no? No, este no tiene vuelta. Hay un dicho popular que dice, el que nació para chicharra, muere cantando. Pero para el Señor esos dichos no corren, ¿no es cierto? Porque el Señor es el que transforma y cambia las vidas. Lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Y esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Cuando estamos orando por un hijo, cuando estamos orando por un familiar, por un amigo, ¿no es cierto? El que está pasando una situación difícil y usted le está orando al Señor, para Dios no hay nada imposible. Creer, tener fe en Dios. Y esa es la frase que no se nos debe perder de vista. Así es que, bueno, lo cuarto de esto es que lo que el Señor quiere enseñar a través de estos versos, ¿no es cierto? Debemos entender que la fe la tenemos en Dios
y es el único medio por el cual nosotros podemos llevar frutos. Es decir, dar fruto agradable a los ojos de Dios, solamente el Señor nos puede permitir que eso ocurra. No son nuestras obras, no son nuestras capacidades, no es nuestro talento, no es nuestro intelecto. El fruto para Dios es posible solamente a través de Jesucristo. De esa manera nuestra esterilidad se puede terminar. Todos somos pecadores, dice la Sagrada Escritura. No hay nadie bueno, ni siquiera uno. Pero el Señor justamente, ¿a quién vino? ¿A los enfermos o a los sanos? Él dijo, yo vine a los enfermos, a lo que estaba perdido. Y esa era una discusión, una conversación que tuvo con los fariseos. Si ustedes están sanos, si ustedes son perfectos, no me necesitan. Pero todos los demás me necesitan. Y yo y usted hemos necesitado al Señor. Amén. Y por último, en este punto, ¿no es cierto? La fe en el Señor, la fe, creer en Dios, entonces nos puede llevar a superar aquellas cosas que para nosotros son difíciles, son complejas, ¿no es cierto? O las situaciones que podamos enfrentar en este servicio al Señor o en nuestra vida cotidiana. Lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Y eso nos provoca paz, nos produce paz, nos da confianza, porque sí el Señor lo puede hacer. Así es que cuando el Señor enseña esto acerca de su poder, acerca de la fe en Dios, esta debe ser la actitud como elemental que debe haber en todo creyente. Esta no es una, no está estableciendo él una metodología declarativa, como si nosotros tuviéramos una autoridad para ordenar a Dios que las cosas ocurran, como algunos tienen por costumbre, ¿no es cierto? Dicen, yo declaro, yo decreto, tal, no sé, o yo exijo, o yo le reclamo a Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué somos? Una llaga podrida, ¿no es cierto? Trapo de inmundicia. Lo que refleja la Sagrada Escritura, ¿cuál es nuestra condición ante el Creador del universo? Y que si Dios, ¿no es cierto?, nos ha llamado, que si Él nos ha transformado, que si Él nos ha bendecido, que tantas cosas que hemos recibido de Dios, es porque Él ha tenido de nosotros misericordia. Nada más, nada más. Entonces, la respuesta de Dios a nuestras peticiones, a nuestras oraciones, es porque Él tiene misericordia. Pero yo no le puedo imponer a Dios mis caprichos ni sus caprichos. Yo no le puedo decretar a Dios. Decreto, Dios, que esta mañana, Hay algunos que se han tenido que comer el decreto. Porque Dios, a los soberbios, Él los mira de lejos, de lejos. Así que solamente si nosotros hoy día estamos aquí, si estás respirando el aire que hace que tu cuerpo funcione y tus pulmones se llenen de oxígeno, es por la misericordia de Dios. Nada más. Solamente es su misericordia. Entonces, el Señor siempre, y lo que nos quiso enseñar, que nuestras oraciones tenían que estar enmarcadas dentro de la voluntad de Dios. Jesús fue así de sometido. Y si usted va a su Biblia en Mateo 26, 39, incluso el Señor se sometió a la voluntad de su Padre en los momentos más duros que Él tuvo que vivir, ¿no es cierto? Fíjese que esto, recuerden que estamos a días de la crucifixión. Fíjese lo que dijo Él, cuáles fueron sus palabras mientras caminaba a orar, a tener esa comunión
con su padre, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, no decretando, no es cierto, reclamando, no quejándose, no. ¿Qué es lo que dijo él? Orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, como sea tu voluntad, como tú lo estableciste, porque tu voluntad es perfecta. Perfecta. Así es que entonces, teniendo clara nuestra posición y disposición, ¿no es cierto?, ante nuestro Señor, sin duda que en eso, cuando vamos con una actitud de humildad ante Dios y pedimos a Él y hacemos nuestras rogativas, nuestras peticiones, tendremos también la respuesta del Señor conforme a su voluntad. Conforme porque su voluntad es imperfecta. Es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Así es que en los versos 24 al 26, ¿no es cierto?, Él le señala de la misma manera como Él oró, hágase tu voluntad en su rogativa, en su petición, ¿no es cierto? Eso es lo que les quiere enseñar a ellos, acerca de creer en Dios, cómo debe funcionar, cómo debe hacerse. Nos encontramos en estos versos varias cosas, pero vamos a destacar dos. Uno habla acerca de la oración y del perdón. Dos cosas que nos cuestan. ¿Sí o no? ¿O me cuesta a mí nomás? A todos. Pero son dos cosas relevantes. Fíjese acerca de la oración, cuando nosotros nos presentamos a Él con nuestras peticiones, de pedir, peticiones, ¿no es cierto? Debemos tener presente algunas cosas en la oración que son relevantes. Primero, entendiendo que somos imperfectos, que nos equivocamos, ¿no es cierto?, que ofendemos, quizás ya no practicamos el pecado, aunque hay errores y pecamos, porque también ocurre esto, pero generalmente lo que nosotros hacemos es ofender. Ofendemos. Y en ese sentido la palabra del Señor nos es clara en estos versos que hemos compartido. Así es que tiene que haber primero una actitud ante Dios de arrepentimiento. ¿Sí? ¿O no? Sí. A menos que haya perfección en nosotros, que en mí no la hay, no sé en usted. No, si no hay, entonces tenemos que tener una actitud de arrepentimiento ante Dios, ante el Creador del universo. Mire, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros todos los seres humanos es el pecado que mora en nosotros. Es decir, una cosa, ¿no es cierto?, que el Señor tiene que tratar todos los días, porque se produce como la mala hierba. ¿No es cierto? Uno se rompe el lomo sacando el pasto y la mala hierba y la cuestión, y a los 5 días otra vez la cuestión está llena de... ¿Se da cuenta, no? Los que viven en el campo saben eso. Y así, pues. Entonces también eso pasa en nuestro corazón o en nuestra mente. Se reproduce y por lo tanto tenemos que venir al Señor con una actitud de arrepentimiento. Y esa gran montaña, porque también estamos hablando, ¿qué es lo que es una montaña? Algo para nosotros, no sé, tremendo. ¿Quiénes han podido estar en la cordillera de los Andes? Es una cosa impresionante, la altura. Si a alguien se le ocurrió pasar con nieve, a nosotros, es tremendo eso. Y si no nos vamos rapidito a ese lugar, ¿no es cierto?, pueden pasarnos ciertas cosas que la naturaleza así funciona. Entonces,
Es imponente la cordillera y por lo tanto las montañas, ¿no es cierto? Quizás el Señor hace una correlación de la montaña con aquellas cosas que para nosotros son imposibles, ¿no es cierto? Eso que nos separa de Dios, el pecado que mora en mí, solamente el hombre, fíjese que esto es tanto como una montaña que Dios tuvo que dar a su Hijo amado para que nosotros pudiéramos restaurarnos o tener esta restauración frente al Señor. Esto es como una gran montaña que impide acercarnos a Dios, pero solamente lo podemos hacer a través de Jesucristo. Y en el libro de Miqueas, en el capítulo 7, verso 19, dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará Él en profundo del mar nuestros pecados. Así es que esto también se produce a través de la oración. Entonces, todo milagro, como segundo punto, todo milagro es producido por la fe en Dios, pero en Dios, es decir, esperar en Él, creer en Él, no en nuestras propias fuerzas. Nosotros somos pequeños, somos en ese sentido inútiles. Esa es la flaqueza del ser humano para alcanzar, por medio de las obras, por medio de cosas que nosotros hagamos, alcanzar el bien de Dios. No. Si logramos el bien de Dios es por su misericordia, nada más. Tercero, creer y no dudar. El gran problema del ser humano es la duda, ¿sí? La incredulidad. Fíjese que nosotros leímos cuando pasamos por el capítulo 9, hubo un padre que necesitaba pedir y rogaba por la sanidad de su hijo. Y veía que las cosas no ocurrían y que en realidad no sé a cuánto brujo recurrió y a tanta cosa. Y cuando se enfrenta a Jesús, le dice: si tú puedes, ¿cierto? Si tú puedes, sana a mi hijo. El Señor le dijo: si tú crees, para el que cree, todo es posible. ¿Qué le respondió hoy? Señor, ayuda mi incredulidad. ¿Por qué dijo eso? Porque justamente la incredulidad ese es un tema para nosotros, pero el Señor tenga misericordia y nos ayude en la incredulidad. Ahora, lo otro que tiene la oración y que es relevante no perder de vista, que tiene un marco regulatorio. No es pedir cualquier cosa, ¿no es cierto? Como esto da un poco de risa, pero fue verdad. Habían unos narcos, me cuesta decir la palabra, pero es verdad. Iban a la casa de un pastor para que pusiera la bendición sobre ellos para que le fuera bien en el negocio. ¿Dios responderá a esa oración? Está totalmente fuera, ¿no es cierto?, fuera de marco, fuera de las Sagradas Escrituras. Así es que el Señor no es que está garantizando una fórmula mágica donde dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él los dará. No. ¿Qué dice Santiago 4:3? Que lo vimos o lo vamos a ver en el estudio bíblico. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. ¿Está mala la pedida? Entonces la pedida del Señor tiene que ser conforme a su palabra. Conforme a su palabra. Así es que cuando el Señor va a mover montañas, ¿no es cierto?, por la fe, Él dijo: tened fe en Dios. Y esa fe tiene que enmarcarse dentro de lo que la palabra del Señor establece y señala. ¿Apoyarnos en qué? En la palabra de Dios revelada, que es la que estamos aprendiendo todos, porque estamos aprendiendo para entender cómo debemos orar, ¿no es cierto?
La palabra del Señor entonces establece un tipo de filtro para poder entender nuestras oraciones. Mire, Juan, Evangelio según San Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿sí? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque esa oración, ¿dónde está? Enmarcada en la palabra del Señor que establece, ¿no es cierto? Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, entonces estamos alineados. Tenemos clarito lo que tenemos que hacer. Así que, entonces, orar al Señor no significa únicamente estar seguro de lo que pedimos y eso sucederá, sino que debemos asegurarnos también de que lo que estamos pidiendo se ajusta a lo que la palabra del Señor dice y establece. Dios tenga misericordia de nosotros. Y luego entonces pasamos a la parte que es el perdón, ¿no es cierto? Dice, cuando estéis orando, ¿qué dice el verso 25? Y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad. Wow. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Ya? Entonces, el perdón es relevante en esto. Y quizás a todos nos cuesta entender lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esto. Pero en realidad, el perdón a aquellos que nos han ofendido, que nos han dañado, o lo que haya ocurrido con nosotros, ¿no es cierto?, nos permite liberarnos y tener plena comunión con el Señor. Porque si no sería como contradictorio, ¿no es cierto? Estoy ante Él, Señor, perdóname, perdona mis ofensas, perdona mis pecados, pero en mí no hay una actitud de querer perdonar y quizás a lo mejor es como difícil. No sé, porque pueden haber diferentes escenarios por los cuales la persona ha tenido que enfrentar. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que en el perdón sí hay sanidad y restauración. Amén. Por lo tanto, tenemos que considerar este elemento. Una oración fértil requiere que perdonemos a quienes nos han ofendido para que nuestra oración no tenga impedimento, no tenga ataduras. No podemos, ¿no es cierto?, también tomar la higuera, ¿no es cierto?, el caso de la higuera, ¿no es cierto?, y empezar a maldecir a las personas. Yo te maldigo. No. El Señor no nos llamó a eso, ¿sí? Nos llamó incluso a amar a nuestros enemigos. Difícil tarea. Pero la palabra del Señor así lo establece. Entonces no debemos guardar rencor en nuestros corazones, ¿no es cierto? Porque de esa manera nos dejará el camino libre, ¿no es cierto?, para tener una comunicación con el Señor. Así es que desde ese punto de vista, nosotros y la palabra del Señor nos enseña que debemos hacer todo lo necesario, todo lo que esté de nuestra parte para estar en paz con todos los hombres, dice, pero se refiere a todas las personas. Un perdón sincero del corazón a aquellos que nos han ofendido. Y también cuando nosotros nos hemos ofendido, pedir perdón, ¿o no? ¿Sí o no? ¿O nosotros nunca ofendemos? Si ofendemos, hay actitudes, ¿no es cierto? Nos levantamos con el pie izquierdo, como decimos. En el dicho coloquial andamos pateando a la perra. ¿Sí o no? Y a veces ofendemos con nuestra actitud y con nuestras palabras, ¿no es cierto? Ofendemos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros nietos, qué sé yo. En nuestro trabajo nos ponemos agresivos porque tenemos jineta, ¿no es cierto? No. Ser capaz entonces de pedir perdón. Y Lucas 6:7 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Regla de oro. Bueno, entonces las conclusiones que tengo para ya ir terminando esta exposición. Mire,
Tened fe en Dios. Eso es lo relevante. Tened fe en Dios, esperar en Dios, descansar en el Señor, buscarlo a Él. ¿Ah? Entonces, nosotros, ojalá Dios nos permita que seamos una iglesia sustentada en las Sagradas Escrituras, una iglesia que busque su rostro, que nuestros actos reflejen, ¿no es cierto?, la buena obra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Ah? Que seamos una iglesia que le crea a Dios, que le creamos al Señor. ¿Ah? Y que el Señor vea que en esta casa es una casa de oración. Es un lugar donde aquí se adore, se exalte el nombre del Señor y que nuestros cultos los disfrutemos en adoración y exaltación al que vive y reina para siempre. Que nuestro testimonio como hijos de Dios sea un referente para otras personas, ¿no es cierto?, que están cansados, que están agobiados, que están sufriendo. Que nosotros seamos el canal o el puente para que conozcan a Cristo. Que nuestra mirada, nuestro vocabulario, nuestras acciones reflejen la paz que el Señor le da a sus hijos. Amén. Que seamos personas como iglesia, como hermanos, como en Cristo, ¿no es cierto?, que logremos entender que debemos perdonar, o pedir perdón, ¿no es cierto?, para que nada impida mi comunión con el Señor, que nada impida eso. Que seamos una iglesia que creamos en la perfecta voluntad de Dios, ¿no es cierto? A pesar que quizás la situación que estamos viviendo, nuestro presente, ¿no es cierto?, es un poco adverso. Pero que entendamos que somos hijos de Dios y que nuestra vida está en sus manos. Que Él es el que tiene el control. Que nuestro presente y nuestro futuro está en las manos del Señor. Que Él te tiene tomado. Y Él no te soltará. Y finalmente que tengamos la certeza que bajo sus alas estamos seguros. ¿A dónde huiré? ¿A dónde iré? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Este es el Dios al cual adoramos. Este es el Dios al cual servimos. Este es el Dios que no duerme. Él no descansa. Y si estamos pasando tiempos difíciles, el salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, el Dios soberano que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ese Dios, el que está a tu lado. Ese es el Dios que te acompaña, ese es el Dios que te sustenta, ese es el Dios que te da vida, ese es el Dios que te renueva las fuerzas, ese es el Dios que pone paz en tu corazón. Ese es el Dios al cual adoramos y al cual servimos. Sea ese Dios sustentando tu vida y que esta palabra que Jesús le dijo a los discípulos, creed en Dios. Que seamos una iglesia que creamos en Dios, esperemos en Dios, descansemos en Dios, pidamos a Dios lo que necesitamos conforme a su palabra y que su voluntad perfecta se cumpla en cada uno de nosotros. El Señor le bendiga, póngase de pie. Vamos a orar al Señor. No se olvide el texto que Jesús dijo, creed en Dios. Eso es relevante para el mensaje de hoy. Tened fe en Dios. Llévese esa frase. Tened fe en Dios. Para que Él escuche su oración, porque solamente Él puede tener misericordia de cada uno de nosotros.
Dios eterno, Señor amado, ante ti y ante tu presencia estamos, te exaltamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Esta palabra que hemos compartido, que es una palabra de edificación para nuestras vidas, Señor, este mandato, tened fe en Dios, no en otras cosas, no en lo que nosotros creamos, sino tened fe en el Creador del universo, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Señor, no hay montaña, no hay una situación que quizás que para nosotros es imposible. Señor, para ti todo es posible. Tú cambias y transformas vidas. Señor, tú en segundos puedes revertir una situación adversa. Señor mío, tú tratas con la mente del ser humano o con el corazón. Señor, y cuando estamos afligidos, cuando estamos pasando momentos que quizás no entendemos, Señor, tu palabra nos dice, creed en Dios, tened fe en Dios. Y eso es lo que queremos, Señor, en esta mañana, fortalecer. Ayuda nuestra incredulidad frente a la situación que estamos viviendo, porque quizás para nosotros es imposible que la situación se pueda revertir. Pero tú eres un Dios de lo imposible, Señor. Quizás hermanos en Cristo están pasando tiempos difíciles, Señor, no logran salir a flote. Hay situaciones, Señor, que quizás los están consumiendo. Pero, Señor, en esta hora oramos para que la luz tuya, Señor, alumbre sus corazones. Señor, para que tu paz, Señor, pueda llegar a ese corazón afligido. Señor, a esa persona quizás que está enferma, Señor, en esta hora y ha perdido, Señor, la esperanza. Para ti no hay nada imposible. Señor, tú mostraste tu poder cuando estuviste hace 2000 años y eso no ha cambiado. Tú mostraste, Señor, que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, en esta hora oramos como iglesia, Señor, para que fortalezcas nuestra fe. Ayuda nuestra incredulidad, Señor, y que podamos descansar en ti, Señor, y tener una esperanza viva. Gracias, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.